Hola, buenas tardes a todos. Vamos a realizar a continuación la tercera sesión de este seminario que dedicamos a patrimonio hispano-judío y turismo en la Comunidad de Madrid. Esa era la idea básica. Y hemos tenido en las primeras sesiones un tema de Madrid capital, con toda la problemática de una gran metrópoli y el turismo en una gran metrópoli y el patrimonio hispano-judío. El segundo día la semana pasada tuvimos una conferencia del profesor Gonzalo Viñuelas, que está aquí, sobre Alcalá de Henares, que es más bien la problemática de una ciudad media a nivel población y a nivel turismo, pero también con un pasado hispano-judío muy interesante, pero también ya algo desarrollado en relación con el patrimonio. Y en este caso hoy es un poco otra situación, que son unos pequeños municipios que tienen un patrimonio, que tienen una historia judía o hispano-judía muy rica, como pueden ser Torrelaguna, Buitrago de Lozoya y San Martín de Valdeiglesias, pero que a nivel turístico no están realmente desarrolladas, o bueno, lo dirá la responsable de turismo, pero bueno, que hay un proyecto, pero bueno, que no es el gran desarrollo de estos municipios. Y para tratar ese tema, pues nos acompañan en este momento el profesor Enrique Cantera, catedrático de la UNED de Historia Medieval. Es el máximo, contar su currículum es demasiado largo, pero es un currículum dedicado al mundo medieval y de los judíos especialmente, además de cargos en la universidad, además de proyectos de investigación, siempre en torno a minorías en la Edad Media, que es su gran especialidad. Por lo tanto, nos acompaña el profesor Enrique Cantera y, por otra parte, nos acompaña Eva Pastrana de Torrelaguna, por parte del Ayuntamiento de Torrelaguna, del marco de turismo. Ahora sí, aquí hoy podríamos realmente plantear los diferentes puntos de vista. Ella ha estudiado turismo, ha trabajado en la empresa privada también, en principio, y desde hace más de 20 años está trabajando en el Ayuntamiento de Torrelaguna. Entonces, bueno, esto es y a partir de ahí pues debatiremos nosotros y ustedes también, o vosotros también, como en jornadas anteriores. Y ya está, pues cuando quieras, Enrique, si quieres, tienes la palabra. Pues muchas gracias por estas palabras de presentación, Nuria. Y para mí lo primero que tengo que hacer es agradecer a los organizadores de este coloquio, de estas sesiones, por su invitación a participar en las mismas, en particular a ti como organizadora y a mi querido amigo Gonzalo Viñuales, con el que tenemos pues muchísimo contacto desde hace ya mucho tiempo. Yo me voy a centrar en el caso concreto de estas tres comunidades judías, Torrelaguna, Buitrago de Lozoya y San Martín de Valdeiglesias, que, como vamos a ver, pues son comunidades de tipo medio en el conjunto de las comunidades judías castellanas. A fines de la Edad Media, el territorio de la actual Comunidad de Madrid conocía la presencia de población judía en un total de 18 localidades, que están repartidas por toda la actual geografía de la provincia de Madrid. Al norte de la comunidad se situaban las aljamas de Buitrago de Lozoya, de Torrelaguna y de Talamanca. Al noroeste, las pequeñas comunidades de Guadarrama y Manzanares el Real. Al este, la aljama de Alcalá de Henares, con las pequeñas comunidades de Paracuellos de Jarama, Loranca y Santorcaz. En lo que podríamos denominar comarca centro-oriental, Algete y Cobeña. En la zona central, la aljama de Madrid, con las pequeñas comunidades de Torrejón de Velasco y Barajas. En la zona centro-sur, Cienpozuelos y Pinto, al sur Colmenar de Oreja y en el extremo suroeste la aljama de San Martín de Valdeiglesias. En tanto que algunas de estas localidades conocieron una presencia judía de carácter meramente testimonial, en otras llegaron a constituir comunidades de una cierta importancia. Y llama la atención, es un asunto que hay que señalar, que en buena parte de estas localidades eran de jurisdicción señorial, de forma que, como sucede en otras múltiples áreas territoriales de la península ibérica, el asentamiento por parte de los judíos en distintos núcleos de población fue favorecido por distintos linajes nobiliarios. En el caso de estas comunidades destaca fundamentalmente el linaje de los Mendoza. En esta mesa redonda se va a focalizar la atención en las comunidades judías que residían en las localidades de Torrelaguna, Buitrago de Lozoya y San Martín de Valdeiglesias.
Como acabo de señalar hace un momento, se trata de comunidades que podemos considerar de tipo medio en el conjunto de las comunidades judías hispanas. Estaban compuestas por un número de familias que podían oscilar entre las 40-50 de Torrelaguna y alrededor de 100 familias en Buitrago y San Martín de Valdeiglesias. Las tres comunidades constituyeron Aljama. Aljama es un término de origen árabe que significa literalmente congregación o asamblea. Y cuando una comunidad judía es denominada como Aljama, nos está indicando que gozaba de una cierta importancia y que disponía de autonomía para el gobierno de sus asuntos internos, a través de unas ordenanzas, unos estatutos que se conocen en hebreo con el nombre de Takanot, que eran aprobadas por la propia comunidad y que servían como norma de gobierno. Estas aljamas disponían de unos oficiales o magistrados públicos propios y de un tribunal de justicia, conocido en hebreo como Bet Din, para juzgar los pleitos de carácter interno, solamente pleitos entre judíos. Y ello con arreglo a la legislación rabínica. Como tendremos ocasión de comprobar, los judíos ocuparon en estas tres localidades un lugar de cierta importancia en la sociedad local y tuvieron desde luego una destacada intervención en la vida económica. Sin embargo, pese al importante pasado judío, estas tres localidades madrileñas lamentablemente no han conservado ningún resto material ni arqueológico de su pasado judío, por lo que todos los datos que se pueden ofrecer son de carácter meramente documental o historiográfico. Y a continuación pues voy a referirme de forma individualizada a cada una de estas tres comunidades. La comunidad judía de Torrelaguna constituyó el objeto de mi estudio en mi memoria de licenciatura, presentada hace ya 45 años, parece mentira, en el año 1980, y a ella dediqué varios artículos posteriormente en distintas revistas, los Anales del Instituto de Estudios Madrileños y en la revista Sefarat y en la España Medieval. Torrelaguna estuvo ligada tradicionalmente al señorío del Arzobispado de Toledo, dependiendo durante un tiempo de la localidad alcarreña de Uceda, hasta que en el año 1390 el rey Juan I de Castilla y el arzobispo de Toledo, Pedro Tenorio, le concedieron el privilegio de villa libre, independiente ya de Uceda. La villa estaba totalmente amurallada y a fines del siglo XV parece que contaba aproximadamente con unas 500 viviendas y con en torno a 2.500 habitantes. La población judía no debió de establecerse en Torrelaguna antes del siglo XIV, porque en el padrón de Huete, que es un repartimiento fiscal de gran relevancia, que se hizo en el año 1290, precisamente en esta localidad conquense de Huete, no aparece la comunidad judía de Torrelaguna. Tradicionalmente, los judíos residieron en Torrelaguna entremezclados con la población cristiana, hasta que, como consecuencia de la promulgación de la Ley de Apartamiento de Judíos y Mudéjares de Castilla en barrios propios, que fue aprobada en las Cortes de Toledo de 1480, se procedió a la delimitación en Torrelaguna de un barrio judío, separado de los restantes barrios o collaciones de la ciudad, y en esta judería debieron de recluirse de forma obligatoria los judíos, que hasta entonces podían residir en cualquier sector de la localidad. Conocemos que en Torrelaguna se llevó a cabo este apartamiento de los judíos a través de un proceso inquisitorial contra un judío converso vecino de Torrelaguna, Fernando de Madrid, un proceso que fue incoado entre los años 1491 y 1492. En una relación de tachas, que es como el acusado no conocía a los delatores, no conocía la identidad de los delatores, presentaba una relación de personas que decía que podían haberle acusado falsamente porque tenían un cierto grado de enemistad. Y entre estos personajes que aparecen citados en esta relación de tachas, aparece un judío vecino de Torrelaguna que se llama Isaac Fandari. Y en la testificación que presenta no el acusado, porque el acusado había fallecido ya cuando se incoa el expediente, el proceso inquisitorial contra él, pero el abogado defensor dice que vivía pared en medio, dice, o sea, eran vecinos de este judío, Isaac Fandari, antes de que se realizara el apartamiento de los judíos.
luego nos está diciendo que efectivamente antes de que se realizara el apartamiento de los judíos, que hubo apartamiento de los judíos y que además los judíos vivían en ese momento al lado de los cristianos. No había separación. En cualquier caso, no conocemos la posible ubicación de esta judería en Torrelaguna. Como una mera hipótesis, yo lancé en mi memoria de licenciatura la posibilidad de que hubiera podido estar en el sector próximo a la calle de Santa Fe, en el extremo noroccidental del recinto amurallado. Normalmente las juderías se situaban siempre intramuros, dentro de la muralla y normalmente pegado a la muralla. Puede ser, pero podía ser que fuera en el extremo oriental, por ejemplo, ¿no? Yo planteo esta hipótesis. ¿Por qué? Pues porque el nombre de Santa Fe, pienso yo que a lo mejor era muy frecuente en la Baja Edad Media que los judíos, cuando se convertían al cristianismo, adoptaran nombres relacionados con la religión católica. Santa María, Santa Fe, por ejemplo. Entonces, la calle de Santa Fe, pues quizá fue la antigua judería, pero es una mera hipótesis, no tiene ningún fundamento documental. A través de este mismo proceso inquisitorial contra Fernando de Madrid, que se conserva en la sección de Inquisición de Toledo del Archivo Histórico Nacional, sabemos que los judíos de Torrelaguna contaban a fines del siglo XV con una sinagoga. Así, en la acusación del promotor fiscal contra este judeoconverso Fernando de Madrid, se dice que Fernando de Madrid enviaba de forma oculta aceite a la sinagoga para solemnizarla. Y casi con total seguridad los judíos de Torrelaguna dispusieron también de una carnicería en la que se despacharía la carne que se sacrificaba, la carne de los animales que se sacrificaba con arreglo al ritual judío conocido en hebreo como sheita. También es casi seguro que los judíos de Torrelaguna dispusieron de un cementerio propio, pero no se ha conservado ninguna noticia documental ni tradición histórica que permita localizarlo. A fines del siglo XV, la población judía de Torrelaguna se situaba, como antes decía, en torno a las 40-50 familias, lo que podía equivaler aproximadamente a unas 200-250 personas. Venía a ser en torno al 8-10% de la población, lo cual es un porcentaje ciertamente importante. A través de la documentación que yo pude estudiar para mi memoria de licenciatura, pues pude constatar de forma fehaciente el nombre de 37 varones judíos y de 4 mujeres judías también. Entre los 37 varones judíos documentados aparecen citados 9 como rabíes, lo cual es una cifra ciertamente importante que nos da una clara idea de la importancia de carácter socioeconómico y cultural que tuvo la comunidad judía de Torrelaguna. De estos 9 rabíes, 5 ejercían profesionalmente como médicos, algo que también es bastante habitual, que los médicos judíos fueran rabíes y que los judíos a fines de la Edad Media tuvieran en los reinos hispanos prácticamente el monopolio de la medicina. De tal modo que, en mi opinión, no habría muchos más médicos en Torrelaguna para esas fechas, más que estos 5, o quizá hubiera 1 o 2 cristianos, pero no más. Es decir, prácticamente un monopolio por parte de los judíos. Por este motivo, con motivo de la expulsión en 1492, debieron de producirse algunos problemas derivados de la marcha de los judíos. Problemas que se resolvieron algunos meses después, porque nos consta documentalmente que algunos judíos que salieron hacia el exilio volvieron convertidos al cristianismo, y entre ellos 2 médicos, Rabí Abraham Lama, que luego tomó el nombre de Maestre Enrique, y otro judío llamado Rabí Ley, que tomó el nombre de Maestre Alonso. Asimismo, otros judíos aparecen con el título de Don, lo cual es también una señal indudable de relevancia social. Y desde el punto de vista profesional, además de estos 5 médicos judíos, destacan los oficios artesanales, con un claro predominio de todos aquellos relacionados con el sector textil y del cuero. Así, por ejemplo, nos aparecen 3 tejedores judíos, un sastre y 3 zapateros. Y ya dentro del sector comercial aparece un trapero dedicado al comercio de paños y telas y este carnicero al que antes hacía referencia. No aparece ningún judío como agricultor, aunque sí se cita a varios judíos que eran propietarios de viñedos, algo que era totalmente habitual en las comunidades judías castellanas para disponer precisamente del vino judiego, es decir, el vino que deben consumir los judíos, en cuyo proceso de elaboración no puede intervenir ningún gentil, es decir, ningún no judío. Y también conocemos a través de la documentación
que había algunos judíos de condición humilde, como Yusa Dasa o el tejedor Avive. En 1492, como consecuencia de la promulgación del edicto de expulsión, algunos judíos vecinos de Torrelaguna se convirtieron al cristianismo y permanecieron en Torrelaguna. Así se puede documentar, por ejemplo, a través de algunos procesos inquisitoriales que fueron promovidos contra algunos judeoconversos vecinos de Uceda. Otros judíos vecinos de Torrelaguna optaron por el exilio, salieron fundamentalmente hacia Portugal. Algunos de ellos sabemos, nos consta documentalmente, que fueron acusados de sacar del reino productos vedados, productos prohibidos sacar del reino, como era la moneda amonedada, oro o plata, por lo que se decretó el embargo de sus bienes. Otros judíos de Torrelaguna sabemos que desde Portugal emigraron hacia Berbería, hacia el norte de África. Es el caso, por ejemplo, de este médico judío al que hacía referencia, Rabí Abraham Salama, quien regresó convertido al cristianismo algunos meses después, tomando el nombre, como decía, de Maestre Enrique. Consta documentalmente el regreso convertidos al cristianismo de la mitad de aquellos judíos que sabemos de forma fehaciente que salieron en 1492. La mayor parte de la información que tenemos sobre los judíos de Torrelaguna procede de este proceso inquisitorial promovido contra Fernando de Madrid, un judío converso vecino de Torrelaguna al que ya he hecho referencia. En este proceso aparecen 7 judíos como testigos del fiscal y aparecen otros 30 judíos en la fase de tachas, cuando el abogado de Fernando de Madrid cita a otros 30 judíos que podían haber declarado falsamente contra el acusado. En este proceso contra Fernando de Madrid se contienen unas profecías mesiánicas muy interesantes que el judío Isaque de Vilorado ponía en boca de Fernando de Madrid. Son unas profecías mesiánicas que guardan una estrecha relación con el fenómeno mesiánico que se suscitó entre los judíos hispanos a fines del siglo XV. Isaque de Vilorado testificó que el acusado, Fernando de Madrid, con frecuencia hablaba con algunos judíos acerca de la redención, mostrándoles unos papeles escritos en hebreo que él había recibido por parte de unos judíos eruditos, unos judíos que residían en Toledo y en Portugal. Otro testigo manifestó que Fernando de Madrid le había dicho que el anticristo iba a aparecer en la ciudad de Palos, yo creo que es Palos de Moguer probablemente, que iba a traer la piedra filosofal, de tal manera que si tocaba con esa piedra filosofal en cualquier metal se convertiría en oro. La familia de Fernando de Madrid sufrió los rigores inquisitoriales, de forma que los bienes de sus padres, Fernando González de Madrid y María González, y los de 2 de sus hermanos, Pedro González de Madrid y Francisco de Madrid, fueron confiscados por la Inquisición por haber sido declarados herejes en procesos inquisitoriales. Según declaró un mudéjar vecino de Torrelaguna, que se llamaba Ali, Fernando González de Madrid, el padre de Fernando de Madrid, había sido quemado por hereje. Sabemos también a través del proceso inquisitorial que fue incoado contra Diego de Acosta, que es un sastre converso vecino de Uceda, que en la localidad portuguesa de Viseu, que se localiza pues prácticamente en la mitad del mapa, aquí, ahí está Viseu, que ahí residía un converso huido de Torrelaguna, llamado Diego de Aguilar, quien había escapado a Portugal por miedo a la Inquisición, después de que hubieran sido quemados 2 hermanos suyos. Vivía en Viseu con su hijo, también llamado Diego de Aguilar, el mozo, casado con Magdalena de Acosta, que era hermanastra de Diego de Acosta, es decir, el procesado. En este mismo proceso se cita a otra familia de judeoconversos originaria de Torrelaguna que residía en una localidad próxima a Viseu que se llama Celorico da Beira, y aquí, como digo, pues residía también otro judeoconverso originario de Torrelaguna. Aparecen también algunos judeoconversos vecinos de Torrelaguna en procesos inquisitoriales promovidos contra el arrendador Juan Álvarez, vecino de Buitrago, y también aparecen algunos judeoconversos en una relación de habilitados que fue realizada en el Arzobispado de Toledo en los años 1495 y 1497, en el que se recoge una relación de judeoconversos vecinos de distintas localidades del Arzobispado de Toledo que eran habilitados para ejercer su oficio después de pagar una cantidad porque se les consideraba que eran judaizantes.
En conjunto, para finales del siglo XV, conseguimos documentar en Torrelaguna 27 matrimonios de judeoconversos, 23 varones y 2 mujeres, que hacen un total de 79 personas. Por tanto, hablábamos de unos 200, 250 judíos aproximadamente, unas 40, 50 familias y población judeoconversa, al menos unos 79 judeoconversos documentados, que sin duda habría bastantes más. Con esto concluimos con Torrelaguna y pasaríamos a Buitrago del Lozoya. La comunidad judía de Buitrago de Lozoya fue objeto de atención por parte de los profesores Francisco Cantera Burgos y Carlos Carrete Parrondo en un trabajo que publicaron en la revista Sefarad del Consejo de Investigaciones Científicas en el año 1972. Para este artículo hicieron uso de una documentación de extraordinario interés que se guarda en la sección de Osuna del Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo. Esta documentación consiste básicamente en 2 documentos. Por una parte, un inventario de los bienes de los judíos que en el año 1492, como consecuencia de la expulsión, pasaron a manos del duque del Infantado y que fue realizado este inventario entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 1492, es decir, los últimos días de la presencia de los judíos en la península ibérica. Y en segundo lugar está el resultado de la pesquisa y la información que fue realizada en 1501 a instancias del tercer duque del Infantado, don Diego Hurtado de Mendoza, en la que se recogen los bienes inmuebles que dejaron los judíos en 1492 en Buitrago y en sus arrabales. Tenemos que tener en cuenta que en 1492, con el fin de compensar a los nobles por las pérdidas que pudiera suponer para ellos la expulsión de los judíos, los reyes católicos concedieron a muchos de ellos los bienes que dejaban los judíos que no habían vendido antes de su salida. No habían podido vender y entonces todos estos bienes se los dejaban al señor de la localidad. Desde el 1 de enero de 1368, la villa de Buitrago estaba adscrita al señorío de los Mendoza, cuando Enrique de Trastámara, aspirante al trono de Castilla por su enfrentamiento con su medio hermano Pedro I el Cruel, concedió a Pedro González de Mendoza, por juro de heredad, las villas de Buitrago de Lozoya y de Ita. La villa permaneció desde entonces adscrita al señorío de los Mendoza hasta el año 1812, cuando en las Cortes de Cádiz se abolieron las jurisdicciones señoriales. Existen noticias sobre la presencia de judíos en Buitrago al menos desde fines del siglo XIII. Porque en este caso, al contrario de lo que decía antes que pasaba con Torrelaguna, en este caso, en el caso de Buitrago, sí que aparece en el padrón de Huete de 1291, aparece citada pagando una cierta cantidad la comunidad judía de Buitrago del Lozoya. Y era por entonces una comunidad de tipo medio, pagaba una cantidad en ese momento, finales del siglo XIII, muy similar a la de los judíos de Alcalá, cuando luego la judería de Alcalá se convirtió a fines del siglo XV en la más importante de todas las comunidades judías madrileñas. De la intensa relación mantenida por los judíos de Buitrago con los Lozoya, es un buen testimonio el hecho de que en 1482 figuraba como mayordomo de don Íñigo López de Mendoza, que era el segundo duque del Infantado, un judío que se llamaba don Isaque Adaroque, que era vecino de Buitrago, y como recaudador de sus bienes, de sus rentas, aparecía don Abraham Gavisón. En este caso, este judío era vecino de Manzanares el Real. Es muy habitual que los grandes señores nobiliarios tuvieran para la administración de sus señoríos que contaran con diversos oficiales judíos en el papel de mayordomos, de recaudadores, etcétera, etcétera. A través de este inventario que dejaron los judíos, de los bienes que dejaron los judíos en 1492, sabemos que por esas fechas los judíos de Buitrago eran propietarios de numerosas propiedades urbanas y rústicas, tanto en Buitrago como en algunas localidades aledañas. Los judíos disponían de un número importante de viviendas, tanto intramuros como en el arrabal de la villa. Dentro de las murallas de la localidad se registra un total de 55 casas, propiedad de judíos, con sus linderos, 3 casillas, una sinagoga y una carnicería para judíos. En el arrabal, es decir, fuera de las murallas, se documentan 31 casas, propiedad de judíos, otra sinagoga y un hospital para judíos pobres y forasteros.
que hacen un total de 86 casas, 2 sinagogas, una carnicería, un hospital para judíos pobres y también aparecen registrados un horno y una tenería. Como acabo entre los bienes rústicos se menciona, también se mencionan en estos inventarios numerosos bienes rústicos de los que eran propietarios los judíos. Aparecen sobre todo linares, es decir, tierras dedicadas a la producción del lino, una planta textil, como saben, como conocen bien. Asimismo aparecen también registrados prados, tierras crudías, es decir, tierras sin roturar y sin labrar, y también un número importante de huertos. Entre los bienes rústicos se cita una granja de la que era propietario un judío llamado Mosé de Cuéllar, que, a juzgar por lo que dice esta documentación, parece que disponía de unas instalaciones agrícolas y ganaderas bastante bien desarrolladas para la época e incluso contaba con un lavadero de lana. Como acabo de indicar, se registran en Buitrago del Lozoya 2 sinagogas. Una sinagoga intramuros que poseía un corral donde se ubicaba la carnicería judía, y esta sinagoga se ubicaba cerca de la Puerta de la Guarda y la calle de la Escalera, en la plaza del Castillo. Vemos aquí como la plaza del Castillo, pues aquí en este entorno se situaba la sinagoga, y hay que pensar que se situaría también el barrio judío, la judería. La sinagoga del Arrabal estaba en una casa con su corral, que se dice que podía valer unos 700 maravedíes y que se encontraba junto a la iglesia de San Juan, que hoy día no existe, en las proximidades del ayuntamiento, que si no estoy equivocado es este edificio de aquí, ¿verdad? Bien, esto sería entonces el Arrabal, fuera de murallas. El hospital para judíos pobres y forasteros se ubicaba en el Arrabal, en una casa que lindaba con la sinagoga, en una calle que se llamaba Calle de la Sinoga, es decir, Calle de la Sinagoga, y esta sinagoga y hospital para judíos pobres podrían estar en las proximidades de la calle de la Taona, entre esta calle y las cercas de San Juan. En cualquier caso, no se conoce el destino que tuvieron estas 2 sinagogas y este hospital para judíos pobres. Por otra parte, el inventario de los bienes que dejaron los judíos en 1492 aparece también documentado un cementerio, un osario de los judíos, que lo único que sabemos es que estaba localizado en el arrabal de la villa, es decir, fuera de las murallas, como es siempre norma en todos los cementerios judíos, situados siempre fuera de las murallas, a ser posible en una pequeña elevación del terreno, y no muy lejos de la localidad, unos 200, 500 metros como mucho. Asimismo, en esta segunda pesquisa que decía que se había hecho en 1501, aparecen registradas también una casa y se dice un pedazo de tierra que eran propiedad de la aljama. En este sentido, la aljama como institución, la aljama venía a ser el equivalente al concejo cristiano, es decir, una especie de ayuntamiento, ¿no?, de comunidad que gobernaba la vida de los judíos. Bien, pues esta aljama, las aljamas, era habitual que dispusieran de bienes propios, bienes que con las rentas que generaban, bienes urbanos, bienes rústicos, cuyas rentas servían para sufragar los gastos de estas instituciones públicas, como las sinagogas, como el cementerio, el hospital para judíos pobres, la carnicería, en fin, una serie de bienes públicos que se sufragaban en parte con estos bienes comunitarios. Los 2 inventarios que se han conservado sobre los bienes dejados por los judíos en 1492 nos permiten hablar de un centenar de judíos vecinos de Buitrago, que eran propietarios de diversos inmuebles, y nos ofrecen una panorámica muy completa acerca de la comunidad judía y del modo como se organizaba desde el punto de vista social y económico. En concreto, nos hablan sobre la dedicación profesional de un buen número de judíos vecinos de Buitrago. La mayor parte de los judíos eran menestrales, es decir, artesanos, principalmente, como en el caso de Torrelaguna, relacionados con el sector textil. Aparecen citados sastres, tejedores, jubeteros, borceguineros, colcheros, tundidores, pellejeros, y también hay una referencia, pero muy menor en número, a odreros y a plateros. Además de los artesanos, hay también referencias, como en Torrelaguna, a físicos y cirujanos, es decir, médicos y cirujanos, y a una partera, así como también algún boticario. Y no faltan tampoco, como es habitual también en todas las comunidades judías, arrendadores de rentas, así como, antes citábamos, ese mayordomo y ese recaudador del duque del infantado.
Como un signo de preeminencia social, vemos que aparecen registrados aquí en Buitrago 6 rabíes, menos que en Torrelaguna, y eso que en Torrelaguna eran 9, y el número de judíos de Torrelaguna era prácticamente la mitad del de Buitrago, lo cual quiere decir que la comunidad de judíos de Torrelaguna, aunque quizá inferior en número, era importante desde el punto de vista socio-religioso. Y aparecen citados aquí también 4 judíos con el título de don, en este caso el mismo número que en Torrelaguna. Y ya para concluir con Buitrago, pues habría que hacer una referencia rápida a que como consecuencia del decreto de expulsión de 1492 se produjo en Buitrago lo mismo que pasaba en Torrelaguna y en otras muchas localidades, pues un cierto número de conversiones al cristianismo, judíos que permanecieron en sus localidades de residencia y que permanecieron en la propiedad de todos sus bienes. Consta también algunos otros judíos que emigraron, que partieron hacia el exilio y que algunos de ellos nos consta que retornaron, que volvieron convertidos al cristianismo desde el Magreb y solicitaron la recuperación de los bienes que habían vendido. Asimismo, se documentan también otros judeoconversos, aproximadamente unos 80, es decir, un número similar también al de Torrelaguna, el que hemos podido documentar en media docena de procesos inquisitoriales que se han conservado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, promovidos contra judeoconversos de Buitrago que habían sido acusados de judaizar. Y con esto pasaríamos a la tercera de las localidades, que es la de San Martín de Valdeiglesias. En este caso, la comunidad judía de San Martín de Valdeiglesias conoció también un estudio por parte también del profesor Francisco Cantera Burgos, que fue publicado también en la revista Sefarad del Consejo de Investigaciones Científicas, en este caso en el año 1969. La primera noticia que tenemos sobre los judíos de San Martín de Valdeiglesias es del año 1423. No aparece tampoco en el padrón de Huete de 1290. No sabemos si en el siglo XIV pudo haber judíos. La primera noticia es de 1423. En este año el rey Juan II de Castilla hizo donación a su valido don Álvaro de Luna de las propiedades que el condestable de Castilla, llamado Ruy López Dávalos, tenía en San Martín de Valdeiglesias y en sus términos. Bienes que habían pertenecido con anterioridad a un judío llamado don Sag Zatico, y también le hace entrega de las casas y heredades que habían sido propiedad de otro judío llamado don Yusaf Aben Berga, que había sido tesorero mayor del rey en el reino de Toledo. 10 años después, en 1433, la abadía cisterciense de San Martín, a cuyo señorío pertenecía la localidad de San Martín de Valdeiglesias, vendió el señorío de la villa y sus términos a don Álvaro de Luna. Después del ajusticiamiento de don Álvaro de Luna en Valladolid en el año 1453, el señorío de San Martín de Valdeiglesias pasó a su mujer, a la viuda de Álvaro de Luna, doña Juana de Pimentel, y en el año 1475 fue transferido a los duques del Infantado, en este caso en la persona de don Diego Hurtado de Mendoza. Es decir, en el último cuarto de siglo ya perteneció al señorío de los duques del Infantado. El 12 de mayo de 1454, el rey Juan II concedió a la villa de San Martín de Valdeiglesias el privilegio de celebrar un mercado semanal todos los jueves. Esta concesión se hacía al concejo, al alcalde y hombres buenos de la villa y a la aljama de los judíos de San Martín. Un privilegio que fue luego confirmado por Enrique IV en el año 1465 y por don Íñigo López de Mendoza en 1490. En virtud de las cantidades que pagaban los judíos en los repartimientos fiscales del siglo XV, que eran fundamentalmente el servicio y medio servicio y el servicio de los castellanos de oro, se puede calcular el número de familias judías que residían en San Martín en torno a las 70-80, lo cual sería un equivalente a unos 350-400 individuos. Sin embargo, teniendo en cuenta estos inventarios de bienes dejados por los judíos, como decía antes, podemos constatar el nombre de hasta 100 judíos, 100 familias judías, que incluso podrían elevarse hasta algo más, 120, 130, lo cual nos permitiría estar hablando de un total de la población de unos 500, 550 individuos. Por estas fechas, Hernando Colón, en su descripción y cosmografía de España, indica, a principios del siglo XVI, que San Martín de Valdeiglesias contaba con unos 1000 vecinos,
por lo que los judíos venían a constituir en torno al 10% del total de la población. Los judíos vivían diseminados por diversas calles de la villa y en distintos barrios, antes de que se procediera a su apartamiento, lo cual no se hizo hasta las Cortes de Toledo de 1480, pero parece que existía una cierta preferencia por la calle ancha que es la calle que iba desde el castillo de la Coracera hacia el este de la localidad. La comarca en la que se ubicaba San Martín de Valdeiglesias era una comarca que ya por entonces, en el siglo XV, estaba muy bien comunicada, especialmente con la zona de la comarca de Plasencia, de la Vera de Plasencia. Parece que existía una circulación mercantil bastante fluida y esto pudo ser causa del asentamiento de un número importante de judíos, tanto en San Martín como en otras localidades de la comarca, como Arenas de San Pedro, Candeleda o Jarandilla de la Vera, entre otras. Cuando se decretó la expulsión de los judíos del reino, los reyes católicos hicieron donación al segundo duque del infantado, don Íñigo López de Mendoza, de todos aquellos bienes inmuebles de los judíos que vivían en San Martín y en sus términos y que no habían podido vender antes de partir hacia el exilio. El duque ordenó inventariar todas las casas que los judíos poseían en San Martín, no solamente en la judería, sino también en todos los barrios, en todos los sectores, en todas las collaciones de la villa, lo que fue registrado de forma minuciosa por el alcaide de la localidad, llamado Alonso de la Serna, ante el escribano y los alcaldes de la villa. Para ello contó con la declaración de un judío, de varios judíos seguramente, pero fundamentalmente de uno que se llamaba Isaque Alolu, que era uno de los principales propietarios de la localidad. Los inmuebles registrados en este momento son muy numerosos. Aparecen más de 130 casas. Algunas de ellas se dice que estaban en ruinas. Aparecen 3 grupos de casares o restos de antiguos edificios, una calleja con sus casillas, una docena de solares, 2 lagares, una sinagoga con 2 pares de casas, una carnicería judía, un hospital también para judíos pobres y forasteros y 2 casas que estaban ubicadas en collaciones cristianas. Se trata de un patrimonio inmueble de gran importancia, aunque no nos es posible ponerlo en el contexto general de la villa porque no se posee un inventario sobre los bienes que poseían los cristianos en este momento. Lo poseemos sobre los judíos por estas razones, porque se llevó a cabo el inventario cuando fueron expulsados, pero no sabemos los bienes de los cristianos. En cualquier caso, el patrimonio es de una enorme importancia, bastante similar también al de Buitrago de Lozoya. Se habla aquí de que había una judería vieja, lo cual quiere decir que había una judería nueva, y se habla también de una aljama mayor y de una aljama chica. El término aljama, sobre todo, es para referirse a esa congregación de los judíos, equivalente, en cierto modo, al concejo cristiano. Pero a veces se utiliza también el término aljama como equivalente a judería. Y en este caso, cuando habla de aljama mayor y aljama chica, pues se está refiriendo a judería, a sector habitado por los judíos. Lo cual nos dice que había 2 sectores habitados por los judíos. No sabemos si simultáneamente o si fue un primer sector, una judería primitiva, y luego ya después del apartamiento en 1480 a lo mejor fueron trasladados a otro sector. Tras realizarse el primer inventario de bienes, el duque del Infantado requirió nuevamente al alcaide Alonso de la Serna que elaborase una relación complementaria con fundamentalmente los bienes rústicos. Aquí se recogen todos los viñedos, huertas, solares que poseían los judíos en San Martín de Valdeiglesias. El informe se cerró el día 7 de julio de 1492 y se registran los siguientes bienes: 150 viñedos y majuelos, algunos de ellos con un lagar o con olivas plantadas, asimismo con otros árboles también, en lo que se llamaba la complantatio, es decir, una plantación simultánea de viñedos y algunos árboles, fundamentalmente olivos, 9 huertas, un linar, 2 majadas, una de ellas de colmenas, y se registran también algunos bienes urbanos como 50 casas, 5 corrales, 2 pajares y 2 osarios o cementerios. Todas estas propiedades se repartían entre un total de 80 propietarios judíos, 40 propietarios de casas, 80 propietarios de viñedos, 40 propietarios de casas y 16 propietarios a un tiempo de casas y de fincas rústicas. En total, como antes decía, se registra aproximadamente algo más de 100 propietarios judíos.
Cuando al final del segundo registro, como digo, se hace referencia a 2 osarios o cementerios judíos, pero no aporta este documento ningún dato que nos permitiera su localización, que en cualquier caso estaría también fuera de las murallas, fuera del recinto amurallado de la villa, como es habitual. Y los judíos los osarios se encontrarían también próximos a la localidad, fuera del recinto urbano, como digo. En el año 1501, doña María de Luna, duquesa del Infantado, solicitó la realización de una nueva pesquisa sobre los bienes que habían dejado los judíos en San Martín y en otras localidades próximas, lo cual nos permite completar toda la información que poseíamos a través de los anteriores. En este nuevo inventario se nos ofrece datos sobre algunos judíos convertidos al cristianismo en 1492, así como también sobre algunos judíos que optaron por permanecer en el judaísmo y salir hacia el exilio. Algunos de ellos también nos consta, como en el caso de Torrelaguna y de Buitrago, que regresaron a San Martín convertidos al cristianismo, solicitando la devolución de sus antiguos bienes, pagando por ellos la cantidad que se había obtenido por su venta, o en el caso de los bienes del duque del Infantado, pues tendría que establecer un litigio con el señor. Al margen de estos conversos, conocemos también algunos otros judeoconversos vecinos de San Martín antes incluso de 1492, es decir, se habían convertido al cristianismo antes del decreto de expulsión. Por ejemplo, conocemos el caso de un vecino vecino de Ávila que se llamaba Juan de San Martín, que era originario de San Martín de Valdeiglesias, que en el año 1480 mantenía un pleito con un hermano suyo, que, por el contrario, permanecía en el judaísmo, se llamaba Mosé Asai, y este sí era vecino de San Martín de Valdeiglesias. Un pleito con motivo de la herencia de su padre. Esto fue muy habitual, que después de la gran conversión de judíos al cristianismo que se produjo en 1391 como consecuencia de las persecuciones, se convirtió un número muy importante de judíos al cristianismo, pero hubo familias en las que unos de sus miembros se convirtieron y otros permanecieron en el judaísmo. Y es habitual que se produjeran conflictos entre los hermanos judíos y cristianos en el momento de la herencia de los bienes, porque muchas veces los hermanos judíos querían quedarse con la propiedad y decían que si ellos habían renunciado a la fe, pues renunciaban también a los bienes. Conocemos también el nombre de una docena de judeoconversos vecinos de San Martín y también de Cadalso de los Vidrios. En Cadalso no consta la presencia de judíos, pero sí la presencia de judeoconversos, que fueron procesados por la Inquisición entre 1486 y 1537, acusados de judaizar. Y también aparecen en esa relación de judaizantes habilitados por la Inquisición del Arzobispado de Toledo, de 1495-1497, a la que antes hacía referencia, pues aparecen también otros 3 judeoconversos que eran vecinos de San Martín de Valdeiglesias, pagando también ciertas cantidades para poder seguir ejerciendo los oficios que tradicionalmente desempeñaban. Bien, con esto concluyo ya la presentación de estas 3 comunidades judías, Torrelaguna, Buitrago de Lozoya y San Martín de Valdeiglesias, que he aportado de forma muy sintética pues los datos que se poseen sobre las mismas y que nos permite corroborar que, aunque no se conserven restos materiales del pasado judío, desde luego sí que documentalmente pues es indudable que tuvieron una presencia y que tuvieron un papel ciertamente relevante en lo que fue la vida socioeconómica, la vida, desde luego, desde el punto de vista cultural también, de estas 3 localidades. Y nada más por mi parte. Gracias. Perdón que me he extendido más de lo que debía. Bueno, creo que no nos ha importado porque era muy interesante. Y muchísimas gracias, Enrique, por ese trabajo, porque es verdad que San Martín de Valdeiglesias lo has añadido, no contábamos con ello y es un esfuerzo en la presentación. Bueno, ahora ya tenemos el tema planteado, es decir, tenemos esta cantidad ingente de documentación, sabemos de la presencia de judíos en estas localidades, en estas pequeñas localidades, pero también sabemos que toda su herencia ha desaparecido o se ha reconvertido en otras funciones, etcétera. Entonces, bueno, ahora queda el campo del turismo y de a ver cómo podríamos plantear el turismo. Entonces, mi primera pregunta para Eva sería, bueno, una pregunta, pero para todos. ¿Cómo os estáis trabajando en Torrelaguna? ¿Cómo veis el tema de
la posible herencia o el legado judío en Torrelaguna, quizás en Buitrago también, porque representas un poco a los dos, aunque tú eres realmente de Torrelaguna, pero bueno, pues como también conoces el caso de Buitrago, pues a ver qué nos podrías decir sobre el tema. Bueno, buenas tardes a todos. En principio yo quería dar las gracias por esta invitación y sobre todo porque para los municipios pequeños pues este tipo de participaciones es un altavoz también, ¿no? para mostrar nuestro patrimonio y francamente pues estamos agradecidos de esa oportunidad. A mí me gustaría hacer aquí la primera reflexión y es la importancia de la investigación. Nosotros en Torrelaguna pues es que todos los datos que tenemos de este legado que nos dejaron los judíos se los debemos al profesor Cantera, o sea que es de donde emana nuestra fuente de información básica. Pero teníamos la oportunidad de hablar un poquito entre nosotros antes de que iniciara este encuentro y hablábamos un poco de cómo los municipios enseguida quieren hacer suyas las cosas. Y él, que dejaba muy claro que se intuía dónde podía estar la judería en Torrelaguna, el patrimonio que podían haber dejado. La realidad es que a fecha de hoy, si hablas con el historiador local, te la va a ubicar perfectamente en el plano, va a ir al edificio de la Casa de la Cultura, te va a decir que allí primero había una mezquita, después había una sinagoga, después fue hospital, ¿no? Pues es también un poco esta historia en la que se van superponiendo usos, ¿no? Por eso también sería la segunda reflexión, esa pérdida del patrimonio. Pero lo que me refiero es que empezamos a generar un legado y un conocimiento que no es exacto. Entre los restos que se conservan en el hospital de Torrelaguna, donde supuestamente había una sinagoga, pues hay unos restos de un arco mudéjar, y es que para nosotros es un símbolo del patrimonio que nos dejaron los judíos. Por lo tanto, esta sería una primera reflexión, la importancia de la investigación, de la fiabilidad y de que el legado que nosotros vayamos a dejar sea cierto. No sé si compartes conmigo esa problemática que está, pero lo hablábamos con un ejemplo de la Iglesia, pero es así. Me gusta que nos hayan invitado también porque al ser un municipio pequeño los recursos también pues son limitados, y es verdad que todos los recursos que tenemos nos agarramos a ellos. Entonces, frente a otros municipios más grandes, nosotros pues le damos nuestra importancia. Solo que esa importancia, pero casi inventada, o sea que ahí ya estábamos ahí poniendo de nuestra parte, haciendo añadidos. Y por otro lado, que seamos pequeños, eso también me hace introducir otra reflexión sobre, porque cuando hablamos del turismo también es qué vivencia, qué experiencia espera nuestro visitante. Y es verdad que cuando llegas a municipios como Alcalá de Henares, en el que ya sabes que es una ciudad patrimonio mundial de la UNESCO, pues están recibiendo un tipo de turismo cultural más abierto, más ávido, de conocimiento y de saber. Pero cuando estamos hablando de municipios pequeños, municipios rurales, lo que la gente pide cuando viene son experiencias, son vivencias. Es un turismo más activo. No quiere que le cuentes tanto, sino como que quiere participar. Entonces, el uso que nosotros podamos dar del patrimonio sin perder de vista el objetivo, pero consiguiendo captar el interés de ese visitante, nos hace también como reinventar este patrimonio cultural. Y aquí pues es que no podemos darle la espalda a las nuevas tecnologías, que esta sería mi siguiente reflexión que pongo aquí encima de la mesa, porque en este caso el patrimonio, el legado judío pues es invisible. Y para eso pues hay unas herramientas ahora como la realidad aumentada o la realidad virtual, que es una herramienta ideal para poner en conocimiento este tipo de patrimonio. Y ahí dejo ahí de momento a ver si surge un poco de dinámica. No sé qué parece. ¿Hay alguna intervención que quieran o seguimos nosotros?
A ver, yo quería también, bueno, pues preguntar al ayuntamiento y por experiencias turísticas, justamente experiencias, o sea, ¿cuántos turistas, por ejemplo, en el caso de Torrelaguna, cuántos turistas reciben realmente? O sea, ¿cuántos hay de entre turistas, no sé, extranjeros, nacionales o de la Comunidad de Madrid? ¿De qué cifra estamos hablando? Si se sabe qué interés tienen por el patrimonio en general o por si un interés por el patrimonio judío. Y luego, si en las experiencias, yo cuando estuve en Torrelaguna he visto efectivamente que el hospital aparece como que fue el centro de cultura, aparece como que fue la antigua sinagoga. Entonces, quería comentar qué más edificios hay, la cartelería, la señalética, o sea, qué se ha hecho hasta ahora y luego, efectivamente, qué se podría hacer de alguna forma. Pues Torrelaguna, la motivación principal de Torrelaguna es ver la iglesia Santa María Magdalena. A quien preguntes, o sea, eso es la motivación principal, lo que vienen buscando. Ahí tenemos un problema y es que la iglesia está siempre prácticamente cerrada. Entonces recibimos muchísimos visitantes que llegan y lo primero que quieren ver o lo único que quieren ver y en la mayoría de las ocasiones no es posible. Tienen un guía propio, pero tiene una serie de condiciones, hay que concertarlo previamente, la gente a lo mejor va los fines de semana y si hay culto pues tampoco se puede visitar la iglesia, o sea que es un inconveniente. Por un lado la gente, digamos, que viene sola porque tiene ya una motivación, pero por otro lado cuando llegan pues hay que buscar alternativas. Tenemos instrumentos como son los planes de sostenibilidad turística en destino. Nosotros solicitamos uno que está cofinanciado por la Comunidad de Madrid y por el Ministerio, por la Secretaría General de Turismo, con fondos también europeos. Y lo que estamos tratando de hacer es diversificar esa oferta para que el peso fundamental pues no sea la iglesia. Torrelaguna además es un municipio que, como se ha vendido entre comillas solo, pues tampoco se ha hecho como ese esfuerzo en promocionar otro tipo de recursos. Entonces carece también de señalización turística. Nosotros lo que hemos diseñado es un plan de señalización inteligente de manera que sea una señalización dinámica, que también tenga storytelling, que te pueda contar determinada información en determinados puntos, que cuente con audioguías. Todo esto es en lo que estamos trabajando ahora mismo, de manera que reporta siempre a una plataforma en la que tú puedes estar constantemente cambiando los archivos, de manera que el visitante puede venir distintas veces al municipio con distintas motivaciones o a experimentar y tener otro tipo de vivencias. Y luego tenemos un proyecto también muy interesante porque Torrelaguna, que ha tenido su importancia dentro de que está en la Comunidad de Madrid, en la Sierra Norte, es un territorio que no sé si conocéis, se denominó durante muchos años Sierra Pobre, os podéis imaginar por las características que tenía, pero por la situación de Torrelaguna en el Jarama, en la línea en la marca media, una serie, el Cardenal Cisneros nació allí, o sea que tenemos fue acumulando también un patrimonio, muchos nobles, muchos clérigos importantes, y tenemos un patrimonio impresionante también de escudos y piedras armeras en las fachadas de nuestros edificios. Precisamente por estar ahí, estar el día a día, pues no hemos sido capaces de darle el valor y la importancia que tenían. Entonces, ahora estamos trabajando en un museo virtual. Los escudos están ahí, se pueden visitar 7 días a la semana, 365 días al año, en cualquier horario. Estamos haciendo una investigación y estamos desarrollando un material pedagógico también, pues para que sea un recurso que se pueda utilizar. Está colaborando con nosotros la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Y luego, pues también Torrelaguna es un cruce de caminos muy interesante, tanto el camino mendocino como el camino complutense a Santiago de Compostela, pues los dos confluyen de una manera u otra en Torrelaguna. Y pensábamos que para mostrar este patrimonio de los escudos y vinculando un poco
pues a esta leyenda que dice que el juego de la oca también se inventó, era un mapa turístico que marcaba el último recorrido del camino francés a Santiago de Compostela. No sé si conocéis la historia, pero también es muy interesante. Y en esta línea que os comentaba antes de que la gente participe de los recursos, pues estamos desarrollando un proyecto de gamificación y lo que estamos desarrollando es, en lugar de un mapa turístico, un tablero del juego de la oca en el que se pueden ir viendo todos los escudos y todos los monumentos y todos los recursos turísticos más importantes del municipio. O sea que estamos siendo un municipio pequeño. Lo importante que es tener recursos económicos, porque a veces no es tanto las ideas, sino tener el recurso económico para poder llevarlos a cabo. Entonces, a mí una de las ideas que teníamos también, porque estos recursos que se agotan, o sea, tenemos que aprovecharlos bien e intentar sacarle el máximo partido. Y la tecnología ya no es tan cara como antes. Ahora mismo hay mucha competencia y es fácil acceder a los recursos. Entonces nosotros, una de las cosas que se nos había ocurrido en torno a este patrimonio, y sobre todo porque nosotros lo ubicamos en el centro cultural, era hacer el desarrollo de un escape room. Es otra forma también ahora mismo muy demandada, tanto jóvenes como personas más mayores, son retos a los que te tienes que enfrentar, es un poco esa participación que la gente está demandando y es como hacer una inmersión, ¿no? Entonces, la tecnología está ahí, pero nos falta también la parte de investigación, o sea, hay que cuidar muy bien las cosas pues para no llevar a confusiones, porque puede ser un material que esa vivencia malentendida, ¿no? Pues también sea, o sea, que no sea oportuno, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero creemos que el juego no está reñido con el patrimonio, es una forma en la que la gente participa y además pues que podemos adaptar a distintos niveles, empezar con la comunidad educativa también, cómo se vivía en una aljama, o situaros en un día de 1492, hay que guardar los documentos, hay que mantener, o sea, ponerte en el papel de otro, en el rol de otro, o sea, que creemos que hay temas ahí muy interesantes de los que poder tirar y que podrían ser ejemplificadores para que otros municipios con ese patrimonio invisible pues también pudieran llevarlo a cabo. O sea, que en ese sentido pues incluso nos gustaría ser un municipio faro, ¿no? Para que otros pues pudieran también mirar esa experiencia. La verdad es que me parece el tema de jugar, en este caso, un patrimonio que ha desaparecido, invisible, de alguna forma, casi como inmaterial, se podría decir, aunque fue material, ahora mismo es inmaterial. Jugar con las nuevas tecnologías me parece que es una opción, o reconstrucciones, o proyecciones, etcétera, me parece que es una buena idea. De hecho, lo comentaste, Gonzalo, con el tema de Alcalá también, salió el otro día también, ese tema de justamente una forma de, puesto que no está, pero estuvo, qué se podría hacer. Otro tema que me sale es, dos ideas. Una, el que Torrelaguna sea un municipio faro, y aprovechando que estás aquí, Eva, yo creo que os toca porque es verdad que son muchas ideas y podéis liderar a nivel de Comunidad de Madrid, incluso a otros niveles, pero bueno, empezando la Comunidad de Madrid, esta idea de municipio faro con las nuevas tecnologías y con este patrimonio invisible judío que lo tenéis, que como ha demostrado Enrique, lo tenéis claramente, o estuvo, por desgracia desapareció, pero que a lo mejor sí que sería muy bueno que cuando salgas de aquí lo comentes al alcalde y que sea un reto para vosotros. Yo quería preguntar al público si han estado en Torrelaguna. Sí, o sea que sí que están familiarizados con la... Una pregunta. Sí, dime. Primero todo, muchísimas gracias a los dos porque ha sido muy interesante. Dos preguntas. La primera, para el profesor, que muchas veces habla del 10% de la población judía es el 10%. Primero todo, eso lo escucho en muchos otros municipios y muchas otras ciudades. Y entonces preguntaron que no es exactamente el motivo de esta presentación,
si podemos hablar de que el total de la población en los reinos, quizás exceptuando el reino de Navarra, la población judía era ese 10%. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, digo, para que sea también a continuación, la interrelación que había entre las distintas juderías de la Comunidad de Madrid. Porque esto viene a colación de algo que leí hace mucho tiempo, que no sé si tiene alguna base histórica, que los varones de Torrelaguna se citaban con las mozas de Cobeña en el punto en el medio para intentar confraternizar, las esposas, casarse, etc. No sé si tiene una base histórica, pero recuerdo haberlo leído. Sí, bueno, entonces la primera de las cuestiones, el porcentaje. Yo creo que probablemente en el conjunto de la población de los reinos hispanos el porcentaje de judíos fuera algo inferior al 10%. 10% sí que pudo ser un porcentaje en diversas localidades, en el caso de las tres que he señalado, pero claro, hay que tener en cuenta que había muchas localidades donde no había presencia judía. Entonces, yo calculo que en el conjunto de la comunidad, del Reino de Castilla, de la Corona de Castilla en general, y de los reinos hispánicos en su conjunto, yo creo que probablemente se situaría en torno a un 5%, un poquito más. Pero es cierto que en determinadas localidades pudo ser el 10% o incluso en algunas un porcentaje incluso superior, ¿no? Y en la segunda de las cuestiones, pues evidentemente la interrelación entre las comunidades judías de distintas localidades pues era fluida, o sea, existía, y de hecho pues a lo largo de mi intervención pues se ha hecho referencia a cómo en procesos inquisitoriales contra judeoconversos judaizantes de Uceda pues aparecen judíos de Torrelaguna, o en los de Buitrago exactamente igual, o en San Martín de Valdeiglesias, es decir, había una interrelación. Y yo esto de Torrelaguna y de Talaván y de Cobeña lo había oído también decir, pero desconozco totalmente la realidad que pueda existir en ello. Pero desde luego que existía una interrelación entre ellas y que se ayudaban, y de hecho hay que tener en cuenta también que cuando una comunidad judía no era aljama y no disponía de un cementerio judío, los judíos normalmente se llevaban a enterrar al osario, al cementerio judío de la localidad más próxima, normalmente de la aljama más próxima. O sea que en ese sentido, desde luego, existía una interrelación importante, sí. Y también hay que tener en cuenta que para que se celebre la oración comunitaria judía tiene que haber tiene que existir minyan, es decir, un número mínimo de 10 varones mayores de 13 años. Y cuando no existía este número, no había minyan, los judíos se tenían que trasladar para participar en la oración comunitaria en la sinagoga a la sinagoga de la localidad más próxima. Evidentemente una interrelación socioeconómica y socioreligiosa también importante, sí. Sí, hola, muchas gracias a los dos por las presentaciones. Una cosa que no sé si lo tienen en cuenta para Torrelaguna, yo lo he visto en Cuenca, un juego de pistas para niños y súper divertido. Tengo 2 niñas y lo pasaron fenomenal y aprendieron un montón de Cuenca. Lo dejo ahí por si no sé si lo tienen, pero es interesante. Y luego quería preguntarle al profesor 2 preguntas. Él mencionó el proceso sobre Fernando de Madrid y dijo que al padre de él lo habían quemado, lo habían juzgado y lo habían quemado. ¿Eso fue en Torrelaguna mismo o en otro lugar? Y luego otra pregunta, pero si quiere responder a esta y luego paso a la segunda o sigo. Por ignorancia, cuando hablan del apartamiento de los judíos en 1480, los ponen en una zona de la ciudad, pero ¿eso incluye amurallarlos o no? ¿Y en qué se diferenciaría eso, por ejemplo, del gueto de Venecia? Como pregunta. Gracias. Sí, bueno, en la primera de las cuestiones, pues Fernando González de Madrid, que era el padre de Fernando de Madrid, según dice un mudéjar vecino de Torrelaguna llamado Ali, pues había sido quemado como hereje. Bueno, probablemente el proceso inquisitorial se llevaría a cabo por parte de la Inquisición de Toledo, que era de quien dependía Torrelaguna, del Arzobispado de Toledo y lógicamente del Tribunal de la Inquisición de Toledo, y si fue quemado efectivamente, pues habría sido probablemente en Toledo, no en Torrelaguna. Y luego en un auto de fe, que era cuando se celebraban pues estos autos de fe solemnes y tal, y era luego al concluir el mismo cuando se procedía ya a aplicar las penas que correspondieran, ¿no?
En la segunda de las cuestiones, pues normalmente en 1480 es cuando se decreta el apartamiento de judíos y de mudéjares también de Castilla, y entonces se les designa un sector urbano que en muchos casos no era el que estaban habitando, se tienen que trasladar a otro sector, y normalmente la ley decía que tenía que ser un sector totalmente cerrado, es decir, amurallado, de tal forma que no hubiera conexión con los barrios judíos, cristianos, excepto a través de una puerta. Normalmente solía estar en un sector pegado a la muralla, y normalmente se les permitía abrir también otra puerta hacia el exterior de la muralla. Y eran, se dice que tienen que ser sectores que estén totalmente apartados de la población cristiana. Hasta entonces los judíos habían tenido una tendencia a vivir en sectores propios donde se concentraban, pero no era obligado. O sea, había judíos que vivían en otros sectores de la localidad, y podría haber cristianos que tuvieran su casa en el recinto ocupado mayoritariamente por los judíos. A partir de 1480 es cuando ya sí se establece como requisito. En algunos casos no se pudo llevar a cabo finalmente. Pues sabemos que, por ejemplo, en 1489 había localidades en las que seguía en litigio el sector donde se iban a trasladar los judíos, pero en muchas otras localidades sí, y por eso se habla a veces de judería antigua y judería nueva. La judería nueva normalmente es después de 1480. ¿Cómo es diferente sobre el gueto de Venecia? Bueno, hombre, le podríamos denominar gueto también, efectivamente, ya a partir de 1480, cuando ya es un sector aislado, cerrado y tal, pues le podemos denominar gueto también, sí, hasta entonces no había existido. En Torrelaguna había 9 judíos rabíes y 4 que tenían el título de don. Yo tengo una idea, pero me gustaría saber qué es el título de don o qué entendemos. El título de don es un título que significa que tiene una preeminencia de carácter económico, fundamentalmente, también social. Entonces, lo que pasa es que es muy llamativo, y es un tema que ha sido objeto de estudio, pero que no se ha llegado a concretar mucho. Aparecen muchos judíos con el título de don. O sea, el título de don prácticamente está reservado a los nobles y a los judíos. No a todos los judíos, evidentemente, a algunos judíos. ¿Por qué? Hombre, cuando a lo mejor es un mayordomo, un recaudador importante del rey o de un señor, pues bueno, quizás esté más justificado. Pero aparece en muchos casos también médicos con el título de don, y es un tema que ha sido objeto de estudio, de debate, pero no se ha llegado a una conclusión final, ¿no? O sea, que sea plenamente satisfactoria. Desde luego indica claramente una preeminencia de carácter socioeconómico y en el conjunto de la población, y desde luego, como digo, entre los judíos es relativamente, entre comillas, frecuente que aparezcan judíos con el título de don. Sí. Para ti, Eva, una pregunta. Hace también un par de años atrás, en un programa de Telemadrid, filmaron a un restaurante en las afueras de Torrelaguna que se llamaba o la Casa del Judío o la Casona del Judío. ¿Tienes algún conocimiento de eso? No. A día de hoy pero investigaré, porque ya cuando el río suena, ¿no? O sea, que seguro que tiene algún antigua casa, algún lo sentido. planteó el propietario, la propietaria del restaurante, que era una antigua casa del judío. Me quedó. Pues, o sea, a día de hoy no ha llegado, pero bueno, lo investigaré por si acaso. Yo quería añadir respecto a lo que he comentado, que o sea, lo de ser municipio faro, ¿no? Yo ya me quedo con mis deberes, ya estoy ahí. Yo ya estoy ahí trabajando. Creo que para que tenga relevancia tendría que hacerse una especie de red, ¿no? Creo que mañana, la semana que viene, ¿no? Es cuando tenéis caminos de
la red de juderías. Creo que es fundamental, y hablaba antes del tema de los recursos económicos, ¿no? Para un municipio pequeño lo importante que es. Aquí a quien habría que lanzar el guante a lo mejor es a la Comunidad de Madrid. Se me ocurre que San Martín de Valdeiglesias, Buitrago y Torrelaguna tienen en común además que los tres son villas de Madrid. O sea que ya la Comunidad de Madrid nos ha dado un distintivo que es una estrella por nuestro patrimonio. Pues quizá podría ser un proyecto conjunto que se le plantease de poner en valor este patrimonio, y quizá pues mediante determinadas actividades que, para no repetirnos, que la gente tenga el interés de seguir conociendo ese patrimonio a través de las distintas localidades. Entonces, bueno, pues se me ocurre que ahí también hay un campo para trabajar y tarea también para las instituciones, ¿no? Yo tendría una última... ¿Hay más preguntas? No. Yo tenía una pregunta para Eva también. Ya es que tenemos a alguien de una localidad, pues vamos a aprovecharnos. El tema me preocupa, o nos preocupa en general, el tema de la sociedad. O sea, el tema del judío en la memoria española pues es bastante particular. Entonces, en estas actividades, o que estáis montando, o que vais a montar, etcétera, ¿cómo lo percibe la población local? O sea, ¿se siente identificada? No, entiendo que no, porque ahora realmente no hay judíos en Torrelaguna, pero ¿cómo ven esa posible herencia de un mundo judío, de que hace 500 años eran judíos o una gran parte era judío? ¿Se ve algún tipo de...? ¿Cómo lo perciben en general? Sí, en principio... Bueno, como os comentaba antes, al final el municipio, por lo general, siempre está orgulloso del patrimonio que tiene. Entonces, yo creo que pone por encima ese valor sobre otro tipo de ruidos, ¿no? Que además pues pueda haber ahora más que en otros momentos de la historia, pero sí que es verdad que hay un barrio en Torrelaguna, siempre hay barrios marginales, porque son los barrios que estaban, pues, barrios extramuros, donde a lo mejor llevaban a los animales para que no molestaran. Entonces, pues siempre también ha estado como esa creencia de que los judíos, cuando volvieron, pues también los llevaron allí al arrabal, ¿no? Pero el caso es que hay muchos vecinos que viven en el arrabal y ellos siguen sintiéndose marginados respecto al núcleo principal de Torrelaguna. O sea que en nuestro caso no sería un problema, y sobre todo este tipo de actividades tienen que tener un fondo divulgativo, o sea que no es el fin el juego y la diversión, sino que sería el medio pues para llegar a ese aprendizaje y a ese conocimiento. Hablaba antes de distintos niveles, pues los niños aprenden jugando y los adultos en ese acompañamiento. Entonces ahí estarán también nuestra destreza en que seamos, y nuestra eficiencia en que seamos capaces de abordar distintos niveles y plantear desde temas didácticos para que puedan llegar los propios colegios, igual que nosotros podríamos ser un faro, podríamos testar prácticamente pues con las comunidades educativas que tenemos en el municipio. Pero es importante, también lo hablábamos al principio de este encuentro, que la población local lo conozca, lo sienta. Y esos son los primeros pasos que nos toca. O sea, está muy bien enfocarnos hacia el visitante, pero hay una labor y un trabajo interno que tenemos que hacer, y en esas pues esperemos estar a la altura. Seguro que sí. No, es una idea de normalización, no que fuera un problema, sino normalizar. Esto es nuestra historia, esto es nuestra memoria, esto es nuestro legado, pues adelante. Igual que hoy hablamos de la Inquisición, nosotros también tuvimos inquisidores de calado, el propio cardenal Cisneros, que, como yo digo, su sombra sigue siendo afilada. Fue una persona con mucho peso, y Torrelaguna sigue un poco arrastrando, ¿no? O sea, es un peso histórico, ¿no? que se soporta todavía, pero está totalmente normalizado. Ya digo que el historiador local cualquiera en la Casa de Cultura, allí convivieron sí o sí la mezquita, la sinagoga, o sea, se fueron superponiendo la mezquita, la sinagoga y después el hospital de la Caridad de Santísima Trinidad, o sea que allí los tres.
O sea, en este caso tenemos esa suerte. Pero yo creo que es algo general. Cuando es un patrimonio, el municipio quiere su patrimonio, y nosotros, normalidad total, pues como un orgullo más que... Muy bien, muy interesante. O sea, que cuando es un patrimonio, toda la comunidad lo defiende, lo protege. Eso es muy interesante. Muy bien, pues ¿alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Espero que haya sido de su interés. Y muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Eva, de verdad. Y hasta la semana que viene. No fallen la semana que viene.